Llega un momento en que dejamos de buscar afuera y empezamos a buscar adentro. Y precisamente así nace Árbol de Vida, a partir de experiencias personales, crisis, procesos internos y búsquedas inacabables sobre el verdadero sentido de la vida y por qué de alguna u otra manera estamos desconectados o vivimos desconectados de una verdadera espiritualidad. Árbol de Vida no solo nace de procesos internos, sino también de sueños, revelaciones hechas hace muchos años, que poco a poco yo en mi experiencia personal fui integrándolo, estudiándolo y comprendiéndolo. Y creo que llegó el momento de poder compartirles también a ustedes lo poquito que yo he podido aprender y transmitirles la verdadera esencia de Dios, la verdadera esencia de la religión. Una esencia que ha quedado un poco olvidada o sobre todo malinterpretada por muchas generaciones. Es así que ahora, en este podcast, empezaré hablándoles sobre el Génesis. Cuando empezamos a leer la Biblia, vemos que los capítulos iniciales Dios crea el mundo, pero no solo crea el mundo, sino también crea al hombre y con ello sus mandamientos. Acá hay que tener en cuenta un concepto fundamental antes de proseguir entendiendo la Biblia, porque si no entendemos el Génesis, todo lo que venga después no va a terminar de entender, de cuajar dentro de la mente, dentro del concepto, del conocimiento entero de lo que significa Dios. Primero que nada, hay que desglosar qué es Génesis y qué es Jardín del Edén principalmente, porque se dice que Dios puso al hombre y a la mujer en el Jardín del Edén. Cuando uno busca la traducción del hebreo de Edén, encuentra que la traducción es placer o delicia. Por ende, jardín del Edén vendría a ser el jardín de las delicias o el jardín del placer. Número uno. Número dos, cuando Dios crea al hombre, sentencia en la Biblia mencionando que los puso desnudos en el paraíso. Edén, delicia, placer. Dos, los creó desnudos. Tres, sentencia y le dice a Adán: dejarás a tu madre y te unirás a tu mujer, y juntos serán una sola carne. Una sola carne. Ok. Hasta ahí tenemos tres conceptos bien interesantes para ya poder interpretar o reinterpretar la Biblia y entender el núcleo de lo que quería decir Dios. Porque a partir de esta interpretación ocurrirá lo que la religión en años posteriores reinterpretará y tomará como mandamiento puro y posiblemente nos vaya desconectando del mismo creador. Porque aquí cae de redondo el concepto de el sexo, la sexualidad. Y uno diría, pero Denis, ¿cómo me puedes meter la sexualidad en el Edén, en el Génesis? Pues bien, vamos a reinterpretar. Primero que nada, el jardín del Edén es el jardín del placer y las delicias. Uno. Dos, el hombre fue creado desnudo en el paraíso. La pregunta es, ¿por qué un creador crearía desnudos a sus hijos? Número 3, sentencia diciéndoles: y ahora dejarás a tu madre y te unirás a tu mujer, y juntos serán una sola carne. Una sola carne. ¿Y qué es esto? Cruz, el símbolo que luego Jesús inmortaliza cuando muere, trayéndonos un concepto más interesante, que Dios en el fondo es la unión entre el masculino y el femenino, el sexo, la cruz. Pero allí no acaba esto. ¿Por qué? Porque más adelante el mismo Creador le dice a Adán: y podrás disfrutar de todo fruto del árbol, de todo fruto del jardín, pero menos de uno, el fruto del árbol prohibido. Y aquí es justamente donde ocurre el quiebre del entendimiento. Porque cuando muchas veces le preguntamos a un religioso promedio, o le preguntamos a un cristiano promedio, a una persona espiritual promedio, te dice: ¿qué es el árbol? Tú le preguntas: ¿qué es el árbol, el fruto prohibido? O el fruto del árbol prohibido, y te dice: no, es que es la envidia, no, es que es el orgullo, que es la avaricia, no, es que no debes tomar cosas prestadas de otro. Ojo, y esta interpretación que les estoy dando es literal de muchas religiones feligresas. Y acá parte la raíz del pecado, porque la raíz del pecado termina siendo la ignorancia de no entender este concepto del fruto prohibido. ¿A qué fruto prohibido se refería Dios? ¿Cuál es ese fruto prohibido que dijo Dios que el día que comas de ese fruto seguramente morirás?
La revelación que yo he tenido a través de sueños y posteriormente a través de experiencias personales y prácticas es la siguiente. El sexo se puede realizar de dos maneras: sexo bien hecho y sexo mal hecho. Cuando Dios le dice a Adán, podrás disfrutar de todo fruto del árbol del jardín, se está refiriendo al sexo bien hecho. De hecho, lo pone desnudo. De hecho, le dice, disfruta del placer. No lo niega, no lo disocia. Pero le dice, y el día que comas del fruto prohibido, ese día morirás. La pregunta es, ¿cómo se hace el sexo bien hecho y el sexo mal hecho? Pues bien, acá voy a lanzar un concepto que de repente les va a retumbar las cabezas y las mentes. Pero créanme que tiene un significado mucho mayor y mucho más profundo. El fruto del árbol prohibido es el sexo como lo venimos practicando hasta la actualidad. El orgasmo genital masculino, el orgasmo genital femenino. Ese es el fruto del árbol prohibido. En este momento seguramente tú estarás diciéndote, como yo me lo dije en un inicio, ¿de qué estás hablando? Oye, pero que está loco seguramente. O ¿sabes qué? Cambia de canal. No, ya vamos a traer otro podcast. Sin embargo, y te entiendo completamente, porque yo lo vivo así y seguramente lo hemos vivido así. Pero, si nos damos cuenta, el orgasmo masculino incluye eyaculación. Y si nos vamos más adelante en la Biblia, en el capítulo de Levítico con Moisés, nos daremos cuenta que entre el capítulo 13 al 15, Moisés sentencia por Dios diciendo, todo hombre que tuviese emisión de flujo de semen quedará impuro. Nuevamente, fruto del árbol prohibido, en Levítico más adelante, Moisés reinterpreta, pero siendo más denso, más concluyente con las palabras exactas. Todo hombre que tuviese emisión de flujo de semen quedará impuro. Denis, pero no, seguramente era solamente para los levíticos, ellos eran especiales. Estás confundiendo, Denis, nosotros somos seres humanos, normales, no vamos a ser levíticos, ni feligreses, ni pastores. No, 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 no. Porque mucho más adelante vendrá el Cristo, otra vez, y dirá, cuando Nicodemo se acerca y le dice, Rabí, tú eres maestro, ¿cómo puedo volver a nacer? Porque tú dices que hay que volver a nacer, tengo que meterme en el vientre de mi madre. Y Jesús le dice, lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Y el que no naciere de nuevo, no podrá ingresar al reino de mi Padre. Lo que nace de la carne, carne es. Levítico, emisión de flujo de semen. Génesis, fruto del árbol prohibido. Lo que nace del espíritu, de todo fruto podrás comer. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Y el que no naciere de nuevo no podrá ingresar al reino de mi Padre. El concepto principal es el sexo. Pero ¿por qué no lo entendimos en un inicio? El diablo, como lo suelen llamar, no está oculto solamente en la envidia, no está oculto solamente en la arrogancia, el orgullo. No, está oculto en la ignorancia. Y si se dan cuenta, tal vez el diablo sea, en términos más esotéricos, místicos, tan astuto que nos haya confundido con este concepto de la sexualidad y haya generado dos bandos muy distantes, pero ambos totalmente equivocados. El bando que se va a la sexualidad extrema, a la hiperlujuria, al hipersexualismo de las cosas, a la pornografía, a, a la fornicación y otras cosas más extremas. Pero también tenemos el otro bando, que es el extremo. Los feligreses, los católicos, los vaticanos, las personas que viven en abstinencia, en celibato, en represión, se, se castigan por tener algún pensamiento que tenga que ver con el placer. Y créanme que en ninguno de los caminos se encuentra Dios, pero sí se encuentra la ignorancia. Pero Denis, ¿por qué tú dices eso? Bueno, vamos a las personas que practican el sexo de manera desmedida, que se entregan al sexo, al placer con una persona, con otra mujer, con hombre, mujer, da igual. ¿Son felices realmente? Para nada.
terminan siendo bastante infelices, porque llega un momento en que el ser humano no solamente busca placer, también busca afecto, busca ternura, busca amor, busca compartir, busca comunicación, busca comunidad con el otro ser humano. Si no, todo queda de manera superficial y vacía. Y al final, eso termina haciéndote herida de alguna u otra manera, removiéndote traumas que si no han sido solucionados solamente son empeorados. Pero vamos a la otra parte. Vamos a los cristianos, a los que practican el celibato, la abstinencia, la represión. ¿Son felices? Tú me podrías decir, Denis, parecen que sí. Vamos a las estadísticas. Muchas violaciones, muchos tocamientos indebidos ocurren principalmente en la iglesia. Ocurren principalmente en estos grupos religiosos y cristianos. Yo soy de Lima, Perú. Este podcast se está grabando en Lima, Perú. Y hace un par de años el arzobispo Juan Luis Cipriani fue destituido de su cargo por el Vaticano, por abuso sexual. Entonces, si las personas que supuestamente son los representantes de Dios aquí en la tierra, en las iglesias, en los vaticanos, en los arzobispos, terminan pecando de esto, la pregunta es, ¿Dios permite esto? Dios dice, bueno, entonces vayan a rezar, vayan a orar, a este lo perdono porque es feligrés. No, 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 no. Dios no puede vivir en una mentira, a medias. Acá hay algo que no termina de cuajar. ¿Por qué hay tantas denuncias? ¿Por qué hay tantos casos de tocamientos indebidos? Es más, hasta los buscadores y servidores del Vaticano, cuando se hizo un estudio hace unos años, se vio que los buscadores, ellos buscaban porno, buscaban temas eróticos. Porque, señores, y no los culpo, porque el sexo no se reprime. Y esto lo dijo hace muchos años el psicólogo, psicoanalista suizo Sigmund Freud y Carl Jung. Lo que reprimes te somete. El sexo no se puede reprimir, porque si no el sexo se expresa de otra manera, de una manera más dura, cruda, de una manera, no sé si han visto estos padres que a veces hablan, sí, vamos, arrepiéntete, el diablo está entrando en ti, sale. Como hablan de manera bien cargada, bien furiosa, porque es el sexo que está manifestándose de otras maneras. Señores, hay que aprender a entender y a integrar la sexualidad. Si no, siempre vamos a vivir separados de Dios. Nuevamente volvemos al Génesis. El día que comas del fruto prohibido, ese día morirás. Pero tú me dirás, Denis, si tú me dices que el fruto prohibido es el orgasmo genital masculino, femenino, como lo vivimos ahora, entonces yo no estoy muerto, Denis, estoy vivo. Estás muerto espiritualmente. Esa es la diferencia. ¿Cómo acaba la vida de un ser humano promedio? Tuyo, mía, en promedio, en general, ¿cómo acaba la vida? ¿Acaba en felicidad? ¿Acaba en dicha? ¿Acaba en plenitud? ¿No nos matan las deudas? ¿No nos matan las infidelidades? ¿No nos matan las inseguridades, la enfermedad, la pobreza, la insatisfacción con la vida? En el fondo sabemos que no hay completitud, que no hay alegría completa, que no hay felicidad. Uno dice, ¿para esto vivo? Por eso dice Jesús, Dios, el día que comas del fruto prohibido, ese día morirás. Dios se separa de nosotros. No hay más felicidad. Hay una búsqueda, sí, me compro el mejor carro, tengo la mejor casa, me voy de viaje aquí, allá, subo en redes sociales. ¿Y cuántos artistas viven de eso y cuántos se terminan suicidando? ¿Por qué? ¿Por qué se suicidan? ¿Por qué se drogan? ¿Por qué? Porque hay una insatisfacción profunda. ¿Cuántas parejas realmente duran? ¿El amor? Hoy por hoy yo veo los datos de la ONU en los estudios de parejas y más del 50% se divorcian. Y los que no se divorcian es porque, bueno, un tema cultural, un tema de, bueno, los hijos, pero en el fondo ya no hay amor. En mi círculo más cercano y seguramente el tuyo, haz un análisis rápido. ¿Cuántas infidelidades conoces dentro de las parejas? Yo en mi círculo cercano, papá, mamá, lo he vivido. No hay parejas que duren, que se amen, sobreviven al amor. La pregunta es, ¿Dios creó así la vida? ¿Dios quería eso para el hombre y la mujer? El día que comas seguramente morirás. Y Dios los expulsa del paraíso. Ese ser expulsado del paraíso es justamente la vida como la vivimos, desconectados de Dios, sobreviviendo apenas, a duras penas. Pero hay algo al finalizar de este capítulo del Jardín del Edén y la expulsión de Adán y Eva, que Dios dice, y puso querubines en las entradas con rayos para que el hombre no encontrara el camino de vuelta al paraíso. Es curioso, ¿no? Cómo Dios puso
trampas para no ver ese camino nuevamente, en los misterios de Dios. Sin embargo, ese camino de vuelta al paraíso que nosotros vivimos hace miles y miles de años, es el camino que creo yo se me ha vuelto a revelar para poder ser compartido. Y es un camino que no solamente lo entiendo de cabeza, sino lo he practicado y lo vengo practicando de cuerpo, para que ustedes lo puedan comprender y experimentar. Aquí yo no vengo a ser profeta, a ser un mesías, a ser el dueño de la verdad, para nada. Simplemente soy una persona más que decidió atreverse a buscar respuestas distintas y diferentes. Encontré este camino distinto y que por ahí alguno que otro sueño me dieron, creo yo, porque habían simbolismos de fuego, serpientes, cielos, y creo yo que llega el momento en que de repente, a través de mí, Dios pueda compartirles nuevamente este secreto, esta llave de volver a abrir la puerta del paraíso perdido. Como decía Jesús, el reino no está afuera, el reino está adentro. Tal vez ese reino de adentro es justamente esta sexualidad perdida. Para ir concluyendo con esta primera parte del vídeo, hay que explicar un poco cómo es esta sexualidad. Eh, a nivel fisiológico, cuando uno tiene una descarga sexual genital pura, ojo, genital pura, la energía como que va hacia abajo, se expulsa, sale, se libera. Es un orgasmo momentáneo y se acabó. Y muchas veces el hombre, eso le genera cansancio, abatimiento, se duerme, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la transmutación, que viene a ser el camino sagrado de la sexualidad, la energía es circular y asciende hacia arriba. Por eso también el simbolismo de este canal árbol de vida de una serpiente asciende. Porque si nos vamos más adelante, Jesús también menciona, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el hombre deberá levantar su serpiente, que es nuevamente la energía sexual que puede ascender. ¿Cómo se hace esto? De manera general y breve, te lo voy a compartir. Cuando uno tiene relaciones sexuales o cuando uno experimenta su sexualidad, uno tiene que apoyarse de esta manera con la respiración. Miren, precisamente, así lo hago en esta cámara. Esta es la manera para poder ir entendiendo la transmutación. Nos quedamos allí, haciendo una presión de la espalda para estimular el sacro y la columna vertebral. Metemos la lengua en el paladar y hacemos una presión en el pecho. Posteriormente, esta presión va a salir por la parte ventral y sentiremos una relajación. Esto obviamente debe estar ligado con la sexualidad. En el pleno acto sexual, en el pleno calor sexual, debemos aprender a detenernos. Y en ese momento de detenernos, hacer estas respiraciones. La tensión sexual genital que esperaba descargarse en un orgasmo, ya no pasa a ser orgasmo. Se levanta por la espalda y sube hacia la coronilla. Si vemos en el cuadro de Miguel Ángel, en la creación de Adán, vemos a Adán que está desnudo con un dedo y Dios señalándolo con otro dedo, haciendo este gesto. Y detrás de Dios un símbolo de un cerebro. Ahí Dios se comunica con nosotros, porque nuestra sensibilidad y nuestra frecuencia aumentan. ¿Qué es lo que yo he venido haciendo? Entonces, en resumen, la verdadera sexualidad, la verdadera transmutación es lo que nos va a permitir acercarnos a Dios. Esto también tiene otros nombres en otras líneas, como el Tantra, el Taoísmo, también, o el Kung Fu sexual lo llaman en China. Son líneas que también han estudiado esta parte. Y bueno, yo simplemente lo llamo transmutación, que es la sexualidad que Dios enseñó en un inicio. Vamos nuevamente a lo que dijo Jesús. Lo hago acá. Lo que nace de la carne, carne es. Orgasmo genital. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu. Y miren, espíritu, respiración. Columna, serpiente. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Y el que no naciere de nuevo
no podrá ingresar al reino de Dios. Jesús sentencia, no podrá ingresar al reino de Dios. Esta es la manera con la cual podemos, quizás, tal vez, poder volver a tener una oportunidad más de comprender los misterios de Dios. Señores, los invito a que ustedes también investiguen sobre estos caminos. No es que yo sea, como les digo, dueño de la verdad. Cada quien debe experimentar a Dios en sí mismo. A mí, Dios me ha hablado cada cierto tiempo a través de sueños y me ha ido revelando estos caminos a través de simbolismos del agua, el pozo, la respiración, una serpiente que bajaba, etcétera, etcétera. Y yo lo he ido contrastando con prácticas sexuales. Así que os invito a que vivan esto en su cuerpo, que experimenten más su sexualidad, que no se queden solamente con lo básico, que realmente se pregunten, tal vez pueda ser esto real, porque miren la vida cómo es en la actualidad. Tantas guerras, el hombre no tiene dirección, el hombre está perdido en la actualidad, si se dan cuenta. Miren las guerras, las potencias, lo que está ocurriendo ahorita en Siria, lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, lo que está ocurriendo en Ucrania, lo que está ocurriendo en Irán. O sea, el hombre cuando no integra la sexualidad pasa eso, lo que reprimes te somete. Personas que no saben utilizar su sexualidad y lo compensan con poder, lo compensan con orgullo, lo compensan con nacionalismo, etcétera, etcétera. Pero el ser humano no está completo hasta que no encuentre este camino de vuelta a casa. Cuando uno transmuta, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que siento yo después de haber hecho la transmutación? Simplemente paz, alegría, bondad, amor. Ya no hay esa sensación de hambre, sueño, apatía. No. Por eso también Pablo, en los últimos capítulos de la Biblia, habla, son frutos de la carne, la apatía, la envidia, la flojera, la fornicación, pero también son frutos del Espíritu, la alegría, el gozo, la paz, la mansedumbre. Ahí están los dos caminos. Ese ha sido el primer capítulo de Árbol de Vida. Y en los siguientes capítulos iré compartiéndoles un poco más de mi experiencia para que puedan ir entendiendo estos misterios. Si tienen alguna pregunta o algún capítulo que quisieran que yo hable, o alguna persona que también quisiera que pueda entrevistar dentro del medio limeño, lo trataré de hacer, pueden escribirlo en los comentarios. Muchísimas gracias y eso ha sido todo.